Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado, les damos una afectuosa bienvenida a este nuevo ciclo de formación denominado Reflexiones, Aprendizajes y Nuevos Desafíos para la Docencia Remota, a través del cual estamos desarrollando el acompañamiento docente programado para este segundo semestre. Les agradecemos a todas y todos por estar en esta sala virtual el día de hoy. Sabemos que ha sido un año muy complejo, con una emergencia sanitaria que está siendo un hito relevante, tanto a nivel personal como profesional. Esta experiencia, sin duda, tiene un correlato en los procesos educativos que se llevan a cabo en nuestra casa de estudios. Este ciclo de formación docente tiene por propósito promover el desarrollo docente a través de la reflexión, la promoción de buenas prácticas en contexto de enseñanza remota y el uso de estrategias y herramientas específicas. En este espacio de formación vamos a profundizar en aquellos tópicos que ya fueron abordados de manera general a través de los 4 ciclos de formación docente implementados durante el primer semestre. Es así como este ciclo en particular permite, por una parte, profundizar en conceptos y recursos específicos y, por otra, colaborar con las y los docentes en la redefinición de prácticas que permitan superar las diversas problemáticas identificadas en el primer semestre, y especialmente aquellas mencionadas en los estudios de evaluación de la experiencia formativa en docencia remota impulsadas por el Departamento de Pregrado. Las modalidades que forman parte de esta instancia formativa son las siguientes: talleres de formación que buscan promover el desarrollo de competencias digitales y estrategias de enseñanza y evaluación; conversatorios y paneles que buscan visibilizar la presencia y voz de los diversos actores que conducen y acompañan el desarrollo de los procesos formativos; y socialización de experiencias docentes, que busca destacar buenas prácticas de enseñanza remota a través de paneles, entrevistas y difusión de testimonios y experiencias. Hoy en particular abordaremos el ambiente de aprendizaje. Este tópico, también llamado clima de aula, está conformado por las percepciones que tanto docentes como estudiantes tienen respecto del espacio educativo que comparten. Puede potenciar o inhibir el aprendizaje, al incidir sobre la forma en que las y los estudiantes valoran, sienten y afrontan el reto académico. La gestión del clima es una responsabilidad que recae en el equipo docente y adquiere particular relevancia en un contexto de enseñanza remota donde las desigualdades han aumentado, afectando las posibilidades reales de participación en el espacio formativo. El taller de hoy, denominado La importancia del ambiente de aprendizaje en la enseñanza remota, tiene como propósito identificar principios y estrategias que favorezcan un clima de aula más cercano, estimulante y amable para el desarrollo de los aprendizajes en contexto de enseñanza remota. Estarán a cargo de la sesión de hoy el equipo de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado, conformado por los asesores educativos Tomás González y Pablo Lovera, a quienes les doy la palabra, esperando que esta instancia sea un real aporte al quehacer docente de todos quienes nos acompañan esta mañana. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Les voy a compartir la pantalla para que podamos dar inicio a esta actividad. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Pablo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí estamos Bueno. nuevamente acá, así que con una muy buena asistencia y, por cierto, espero que también por el chat vayan también interactuando. Los comentarios y preguntas los vamos a ir viendo al final, pero esperamos hacer esta sesión bastante participativa para que efectivamente no se queden sin participar. Yo sé que muchas veces en estas sesiones cuesta como tener un espacio amplio para poder participar, pero sí vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que podamos compartir entre todos y todas. Ahí compartí la pantalla, Tomás, así que puedes continuar. Muchas gracias. Se ve perfectamente, así que comencemos. Bien, como bien decía nuestra compañera Lisette, bienvenidos a todas y todos a nuestro taller, en el cual revisaremos como resultado de aprendizaje, ¿cierto? Identificar principios y estrategias que favorezcan un clima de aula más cercano, humano y amable para el desarrollo de los aprendizajes en contexto de enseñanza remota, ¿cierto? Para lograr este propósito, como itinerario de la sesión, revisaremos brevemente el concepto de clima de aula,
y cómo aparece representado en el modelo educativo de nuestra institución. Si puedes ir avanzando, por favor. Ahí sí. Luego conversaremos sobre la influencia de las prácticas docentes en la construcción del clima de aprendizaje y finalmente identificaremos estrategias concretas que contribuyan a un clima de aula que propicie aprendizajes. Para comenzar, nos gustaría pedirle su participación. Tenemos una actividad de inicio en la que les vamos a plantear 2 preguntas que esperamos puedan contestar en un formulario cuyo enlace aparecerá en el chat en este momento. Sí. Ahí está. La primera pregunta, si podemos avanzar en la presentación. La primera pregunta dice, respecto a las interacciones que se dieron en sus cursos durante el primer semestre de enseñanza remota, ¿qué aspectos se vieron tensionados o dificultados? Les pedimos que marquen las 3 alternativas que ahí aparecen, de todas las que ahí aparecen, ¿cierto? O que también puedan agregar algún otro tema que no aparezca mencionado como opción en la casilla otro. Y la segunda pregunta que les hacemos dice, ¿de qué forma estas tensiones dificultaron el logro de los resultados de aprendizaje de su curso? Esto lo pueden responder de manera abierta, breve, en la casilla que aparece ahí abajo. Bien, mientras esperamos que vayan participando nuestros asistentes, y por cierto les vamos a compartir después los resultados y los vamos a comentar un poquito. Bueno, a propósito de lo que estamos viviendo ahora, es cierto de que cuando se habla del clima de aula, clima social o clima de aprendizaje, como hemos titulado, ¿cierto?, este taller, es algo que también se ve especialmente tensionado por la situación que vivimos en la actualidad. ¿Ya? De hecho, por ahí lo comentábamos en una actividad realizada la semana pasada a propósito de una encuesta que se ha estado realizando, estudios que ha estado realizando el Departamento de Pregrado y que, bueno, próximamente ya los va a poner a disposición para que los podamos ver todos, pero efectivamente ahí se constata que los estudiantes principalmente, o sus principales preocupaciones, tienen que ver con el rendimiento académico, el aprendizaje, pero paralelamente esto de poder equilibrar la vida personal con la vida académica y todo lo que ello implica. ¿Ya? No sé qué te parece, Tomás. Sí, claro. Sobre estos estudios, un poco de contexto. En nuestra universidad, la Universidad de Chile, cuando ya llevábamos algunos meses, aproximadamente en la mitad del año, hicimos llevamos a cabo una serie de estudios donde buscamos explorar la experiencia de las y los docentes y académicos en el contexto de docencia remota de emergencia y también en el caso de los estudiantes, cómo estaba haciendo su experiencia. Y este levantamiento nos arrojó muchas luces respecto a lo que estaba ocurriendo en la realidad. Y a partir de eso orientamos diversas acciones que estamos desarrollando ahora durante este semestre. Entre las preocupaciones que destacan de las y los docentes que contestaron en este estudio, sin duda se encuentran las que tú mencionabas, se encuentran todas aquellas preocupaciones no relacionadas como no académicas, como se han disparado en el último tiempo, aparecen ahí reflejadas. Al menos 8 de cada 10 docentes señalaba que el manejo de sus responsabilidades no académicas, como el trabajo, como familia sobre todo, se habían disparado en el último tiempo. Y por supuesto también, casi el 100% de las y los docentes señalaban que el aprendizaje de sus estudiantes era una de sus preocupaciones. Claro, lo bueno es que muchos de los estudiantes también en los comentarios que hacen en la encuesta que se les realizó a ellos, hablan son comprensivos con sus docentes. O sea, también entienden, ya, en los comentarios se observa eso, ¿cierto? Que en realidad ellos también están atravesando una situación similar, ¿ya? En términos de que Sí. algo que no estábamos esperados, que no teníamos un espacio acondicionado, ¿cierto?, en la casa para poder tener videoconferencias. Yo creo que a todos nos pasó, a mí en lo personal también, ¿cierto? Tuve que recorrer toda mi casa hasta encontrar un lugar en donde tuviera buena señal, ¿cierto? Fuera más o menos cómodo y amable. Entonces también es una situación que ha sido como transversal, tanto en estudiantes como docentes. Uh-huh. Si te parece, podemos ver cómo van los resultados para que los vayamos Sí, comentando. claro.
Ya, voy a Nos dejar han de llegado, compartir la pantalla. Ahí sí, sí. nos han llegado hartos resultados. Em, voy a mostrarles el gráfico que nos genera el formulario. ¿Cierto? A la hora de preguntarles acerca de, respecto a las interacciones que se dieron en sus cursos durante el primer semestre de enseñanza remota, los aspectos que aparecen allí como más como tensionados, dificultados, destacan el entregar retroalimentación a los estudiantes, por supuesto el evaluar los aprendizajes de los estudiantes y luego sopesar la carga académica. Y en los comentarios, estaba justo revisando, aparece esto destacado, como que las horas indirectas se han excedido, ¿cierto? Y que también nos comentan que si bien no fue inhabilitante, faltó feedback, ¿sí? Esto es algo que hemos podido ver también a la hora de preguntarle a las y los estudiantes, a las y los docentes, en realidad, sobre su experiencia en enseñanza remota. Un número importante señala que ha sido desafiante, pero que lo han podido abordar. Así que un poco la idea de este taller es compartir un poco de las herramientas y elementos clave que pueden servir para reforzar esto. No sé qué te parecen los resultados, Pablo. Era un poco lo que esperábamos, ¿no? Bueno, sí, más o menos es lo que se está viendo. Por ahí comentan de que, claro, que hay alguna dificultad para ver las respuestas. No sé si se puede agrandar un poco más, pero de todas maneras, la idea es que, como a veces, cierto, las barritas, igual por mucho que no lo agrande, a veces deja ver el texto cuando es muy extenso, pero Sí, nosotros se los vamos a dejar disponibles después para que lo puedan visibilizar con mayor claridad. ¿Ya? sí, no hay problema, los puedo leer. La primera es interactuar con mis estudiantes, ¿cierto? Donde Ya. 7 de los participantes la marcó. El segundo es entregar retroalimentación a mis estudiantes. El tercero es desarrollar actividades colaborativas, evaluar los aprendizajes de mis estudiantes, desarrollar clases interactivas, que parecen menos, facilitar condiciones que permitan que mis estudiantes puedan trabajar de forma autónoma, que al parecer no fue tanto desafío, no fue tan prioritario, sopesar la carga académica, ¿cierto? Y finalmente actividades prácticas. Claro, Te absolutamente. voy a devolver la pantalla para que volvamos a la presentación. Perfecto. Bueno, efectivamente son las actividades colaborativas y la retroalimentación a los aprendizajes las cosas que más dificultaron este proceso. Y en ese sentido, creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, justamente, con aspectos relacionados con cómo estos factores y estas variables también influyen en el clima de aprendizaje. Así que parecen muy atingentes los resultados, ¿cierto?, en relación a lo que vamos a comentar más adelante. Tomás. Tu micrófono, Tomás, lo tienes ahí Ahí silenciado. está, ahora sí. Ok, ahí Precisamente sí. nuestra idea de preguntarle esto era para un poco tantear el terreno y ver qué tan desafío había sido algunos de los temas clave que vamos a revisar en la sesión. Vamos a comenzar. No, antes de continuar, les recordamos que en todo momento pueden compartir sus dudas y comentarios a través del chat, porque vamos a tener varios momentos a lo largo de la sesión para ir revisándolos y abordándolos. Ahora sí, para comenzar quisiéramos partir brevemente revisando algunos conceptos que nos pueden ser útiles para tener como definiciones comunes a lo largo de la sesión, ¿cierto? Y entre estos conceptos se encuentra el de clima de aula y su relación con el aprendizaje. Y también el de cuál sería el rol docente en el clima de aula, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicancias? En particular lo vamos a ver desde nuestro modelo educativo. Y cuáles son los desafíos para el clima que nos plantea la docencia en línea. Así que en primer lugar, partiremos viendo un poco la relación entre clima de aula y aprendizaje, bien brevemente. Si bien es un fenómeno estudiado desde diversas perspectivas educativas, psicológicas, sociológicas, para el propósito de esta sesión vamos a acordar que el clima de aula corresponde a las percepciones compartidas de quienes participan de un espacio de aprendizaje respecto a lo que ocurre en ese lugar, ¿cierto? Esto incluye, entre otros aspectos, la percepción sobre las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, la percepción sobre relaciones entre estudiantes como pares, las creencias de las y los docentes y su influencia sobre estas relaciones, los estilos de comunicación de las y los docentes y la forma en que se gestionan los procesos de grupo en general en una clase. Entonces,
la forma en que se gestionan y perciben, todavía no avanzamos mucho en esa parte de la presentación. La forma en que se gestionan y perciben estos aspectos tendría una influencia en las posibilidades de desarrollo de las y los estudiantes, y por eso es tan clave entender cómo funcionan los procesos, cómo se ve afectado el clima de aula y cómo estos influyen en los procesos de aprendizaje. ¿Cómo lo define nuestra institución? Y ahora sí lo estamos viendo en pantalla. En primer lugar, la Universidad de Chile, a partir de una perspectiva socioconstructivista, reconoce el aprendizaje como un fenómeno complejo, ¿cierto? Que se ve afectado por diferentes aspectos de la vida de un sujeto, tales como sus experiencias previas, sus expectativas, su situación biosociocultural. En segundo lugar, el aprendizaje tiene un carácter dialógico y social, puesto que resulta de la interacción con otros, y la negociación de sentidos y significados de lo que está aprendiendo. Aquí apareció como en otro orden, pero no importa. También es una construcción personal, con un carácter dialógico y social. Esto quiere decir que el punto de partida de los saberes son los saberes previos del sujeto, y que estos se complejizan en la medida en que son activados, compartidos y conflictuados con nuevos saberes y aprendizajes, ¿cierto? Especialmente en un contexto de intercambio con sus pares. Y finalmente, el aprendizaje es de carácter situado, por cuanto resulta significativo cuando se vincula con situaciones que, por supuesto, rodean al sujeto. Bien, entonces, ¿cuáles son sus implicancias para el rol docente? El docente genera instancias de trabajo colaborativo entre los estudiantes para el desarrollo de aprendizaje y con sus pares académicos con el propósito de favorecer una mayor integración de perspectivas sobre el conocimiento, tanto interdisciplinar como profesional. Esto es algo que aparece destacado de manera explícita en nuestro modelo educativo, ¿cierto? Este documento, elaborado de manera colaborativa por integrantes de toda la comunidad educativa y que ha sido recientemente actualizado, ¿cierto? Entre el 2016 y 2018. También en nuestro modelo educativo hace referencia a que la docencia en nuestra universidad es aquella donde las y los docentes generan un ambiente adecuado para favorecer los aprendizajes, mostrando confianza en ellos y ellas, y velando por la mantención de ciertos estos aspectos que son básicos de las relaciones humanas, ¿cierto? Un espacio libre de discriminación, de violencia, de cualquier tipo de acoso. De esta manera, entonces, los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestra institución están explícitamente marcados por la gestión del espacio de aula, del clima de aula, con estos principios siempre presentes. Muy bien. Gracias, Tomás, por la presentación, la introducción, el contexto que nos dio desde lo que plantea el modelo educativo, que es algo que está al alcance de todas y todos, para efectos de poder volver a visitarlo. Y a continuación vamos a trabajar en una actividad de grupos pequeños que nos va a permitir también generar estos espacios de conocimiento compartido, que también son tan importantes, como ustedes bien lo señalaban también en la encuesta, que cuestiones que a lo mejor les habían costado desarrollar durante este semestre de docencia remota. Para ello nos vamos a basar en estas dos teorías. Esto yo se los voy a compartir en un documento para que lo tengan después durante el desarrollo de la actividad. Solamente las voy a leer de contexto. Son estas teorías, ¿cierto? Las utiliza este autor Biggs para efectos de poder problematizar el clima de aprendizaje, ya puesto que esto es un compuesto que considera una serie de variables, pero que a la larga tiene que ver justamente, como también se señalaba anteriormente, las interacciones, las mediaciones que existen entre docentes y estudiantes. Entonces aquí se plantean como dos posiciones, y la idea es que a partir del análisis de estas posiciones ustedes puedan ir compartiendo sus experiencias y también comentando qué es lo que opinan, cómo lo visualizan, y a partir de eso ver qué elementos pueden servir para un clima que sea favorable para el aprendizaje. Por un lado, se plantea la teoría X, ¿ya? En donde
Uno se posiciona desde el paradigma de que los estudiantes, por ejemplo, no quieren aprender, solo aprobar. Si se les da la menor oportunidad, es probable que copien y por lo tanto no se les puede permitir tomar ninguna decisión con respecto a su aprendizaje. Hay que decirles lo que tienen que hacer y lo que tienen que estudiar, comprobar la asistencia y vigilar los exámenes, de cuyo resultado dependerá en gran parte la nota final. La autoevaluación y la evaluación a cargo de compañeros y compañeras está fuera de lugar, pues el sistema se sostiene en una serie de pasos y normas con las consiguientes sanciones por incumplimiento. Y el otro paradigma es el paradigma de la teoría I, donde los estudiantes trabajan mejor cuando tienen libertad y espacio para usar su propio juicio, que aunque la burocratización de la clase, y de la institución pueda ser necesaria en pos de la eficiencia, puede ser contraproducente para el buen aprendizaje. Los profesores que asumen esta teoría adoptan la posición opuesta a la teoría X en cuestiones tales como las tareas de evaluación para realizar en casa, la autoevaluación y la evaluación a cargo de los compañeros y compañeras, la asistencia a clase, la concesión a los estudiantes para que tomen sus propias decisiones, etc. También les da el beneficio de la duda. Bueno, este es el contexto, porque la idea es que podamos responder dos preguntas que están relacionadas justamente con estas teorías y que las puedan discutir colectivamente. Las preguntas son las siguientes. Considerando el actual contexto de enseñanza remota, ¿qué efectos podrían ejercer ambas teorías en el desarrollo del clima de aprendizaje? ¿Qué características debiese tener una docencia que incentive un clima de aula favorable para el aprendizaje? La idea es que los comentarios, ¿cierto?, que surjan de acá, sus respuestas, los puedan plasmar ya en un tablero de Padlet, ya, en donde nosotros, ¿cierto?, ahí abajo tenemos el enlace, en donde la idea es que ustedes puedan colocar justamente sus respuestas. Y por otro lado también les vamos a compartir un documento en donde efectivamente aparece nuevamente descrito la lámina anterior que los mostré en relación con las teorías X e Y, para que la puedan visualizar nuevamente. Les voy a mostrar brevemente, ¿ya? Y les voy a copiar también estos enlaces ahí en el chat porque se facilita llegar al enlace rápidamente. Y les voy a colocar acá, como les comenté, en el chat, ahí les voy a copiar, ¿cierto?, los correspondientes enlaces y luego les voy a mostrar cómo se haría el ingreso de las respuestas en esta herramienta. Ahí está. Entonces, vamos a... Ahí, ya. Voy a mostrar por acá. Entonces, cuando ustedes pinchen el Padlet, ya van a encontrar esto. Y de hecho, ya aparecen las dos preguntas. Es bastante simple. Si yo quiero efectivamente colocar mi respuesta y cada grupo quiere hacerla, entonces basta con que ahí hay un más, ustedes pinchan y les aparece una nota adhesiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar acá los nombres de quienes participaron en el grupo. Por ejemplo, Ana, Juan y Andrea, y justamente colocan sus ideas en relación a la primera pregunta, y después, bueno, en la segunda también las van completando allí. ¿Bien? Por lo tanto, esta herramienta justamente permite hacer esto, ¿ya? De que efectivamente ustedes puedan comunicar ahí lo que trabajaron durante la sesión grupal. Entonces, mientras les vamos a dar unos 20 minutos para que puedan, ¿cierto?, discutir estas preguntas, ya tienen los enlaces en el chat, y la idea justamente es que puedan completar justamente estas respuestas en esta herramienta. Les dejo compartir entonces mi pantalla. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver cuántos participantes tenemos para separar, ¿cierto?, en los grupos. Yo creo que vamos a hacer unos 5 grupos. Vamos a ver. Ok. Listo. Vamos a igualmente, ustedes tienen ahí dentro de la misma sesión de grupo pequeño la posibilidad de llamarnos a nosotros si es que necesitan algún tipo de apoyo o tienen alguna duda, ¿ya? Entonces, sencillamente le dan esa opción y nosotros podemos acudir. Ok. Si no hay más preguntas, ¿ya? No hay más dudas, solamente nos pedían si podías mostrar de nuevo, pero una vez que abran el enlace que les compartimos van a poder ver que es muy sencillo y en caso de cualquier complicación nosotros igual vamos a pasar por las salas viendo si es que tienen alguna duda. Bueno.
Bueno. Claro. En el Así enlace que, donde dice teorías X e Y también están las preguntas. No solamente están las dos definiciones de estas teorías, sino que también las preguntas para que las puedan tener ahí a la vista y puedan conversar sobre eso. ¿Bien? Entonces, nos estamos viendo en un ratito más y bueno, ahí les va a aparecer en la pantalla un aviso para que se puedan unir a su grupo respectivo. Gracias y nos vemos a la vuelta. súper. Bien, muchas gracias por participar. Estamos viendo ahí el tablero con las ideas que fueron complementando a raíz de estas dos preguntas. Sí, estuvo muy buena la discusión, al menos en el grupo en el que participé. Quería recordarles, antes de que pasemos a revisar un poco lo que nos comentaron, los resultados de la actividad, que en el mismo enlace que les compartimos, como ya pueden ver, están todas las respuestas de todos los grupos, así que las pueden revisar con calma después. Nosotros solamente nos vamos a fijar en algunas por motivos de tiempo, pero están ahí para ustedes, disponibles en el Padlet. Si te parece, Tomás, podríamos dar un espacio de, si alguien quiere comentar, ¿cierto? Hay alguno de los participantes que quisiera comentar ahí un poco lo que comentaron, ¿cierto? Más o menos en el grupo, porque como decía bien Tomás, aquí tenemos la información de lo que ustedes fueron comentando, ¿ya? Que aquí hay muchas cosas, por supuesto, pero la idea es que haya servido este espacio para problematizar estos temas. No sé si alguien quiere quizás tomar la palabra, o a lo mejor Tomás, ¿cierto? Puede partir tú, ya que estuviste en un grupo, contar más o menos qué es lo que conversaron ustedes ahí en el grupo. Sí, claro. Bueno, para empezar, muy brevemente, sí, para dar la oportunidad a otra persona a hablar. En la primera pregunta, concluimos con el grupo que en realidad son la teoría X, si bien parece extrema, son características que en cierto grado sigue habiendo en nuestro entorno y que no ha sido tan fácil de erradicar, ¿cierto? Y que, por supuesto, genera un ambiente, un clima de aula más aversivo, negativo, o por lo menos lo llamamos tenso, lo cual se suma al estrés al que ya se enfrentan las y los estudiantes. Mientras que la teoría I brinda un buen clima, ¿cierto? Aun cuando destacaron los participantes del grupo, que fueron Nora y Cristóbal, sí ponían ahí una alerta en que demasiada libertad podría transformarse también en un estrés o una ansiedad si es que no está bien acompañado, ¿cierto? En el caso de la pregunta 2, señalaban que varias características de las cuales quiero destacar que docente debería promover la participación y el compartir diferentes estrategias entre los estudiantes y para los estudiantes y, por supuesto, ser cercano, de estar siempre disponible y trabajar las competencias genéricas con las y los estudiantes, ¿cierto? Bien. Un poco eso. No sé si dejamos micrófono abierto para que puedan intervenir Sí, libremente. pueden desbloquear el micrófono si lo desean, ¿cierto? Algún participante que... ¿Puedo decir algo? Por supuesto, María, te escuchamos. Bueno, hablé allá en mi grupo igual, pero yo siento que cuando hablamos de la teoría X nos referimos mucho a los estudiantes, a de que efectivamente no son capaces de buscar información, no son capaces de estudiar a tiempo, que ellos no son capaces, pero yo siento que esto también es un tema, el tema X lo tenemos impregnado en nuestra piel nosotros, que en la medida en que también nosotros nos desliguemos del modelo X, de la teoría X, vamos a dar distintas maneras, tenemos distintas maneras de mirar esto. Entonces yo les decía, miren, finalmente, ¿qué hago yo? Yo me he desestructurado de la nota, que es algo que nos cuesta mucho a los profesores. O sea, esto de que la nota se pone ahí en ese momento, entonces yo dejo el libro y digo, ok, ¿saben qué? La nota es importante, pero dígame, si se sacó un 1, si se sacó un 6, lo quiere subir a 7, súbalo. Y tráigame una propuesta. Tráigame una propuesta de un paper leído. Y ahí es cuando yo empiezo a incentivar que el otro se preocupe de autogestionar sus notas. ¿Y saben qué? No se aprovechan los chiquillos. Que las chiquillas no pasa eso que uno cree, no, porque al final no van a estudiar, lo hacen y hay chiquillas que quieren subir de 5 a 7 y me parece maravilloso. Entonces, pero a mí me costó desestructurarme. Entonces, ¿cuándo podemos pensar en una teoría ahí?
cuando nosotros de verdad podemos desanclarnos de esa teoría. Y yo creo que desde ahí podemos mirarnos. Bueno, ¿por qué no están leyendo? ¿Por qué no son autónomos en la lectura? Algo está pasando con lo que es solamente dejar el link. Entonces yo creo que ahí es como el tema, que no es que desde ahí tenemos que nosotros sacarnos estos lentes desde esa teoría. Gracias, María. Ahí René levantó la mano, así que te escuchamos, René. Gracias, profesores, gracias por el espacio primero, sin el riesgo de sonar un poquito condescendiente, pero gracias por el espacio y gracias por dar estas oportunidades de participación y que deberían ser mucho más seguidas. Yo sé que quizás ser seguido es que le estoy tirando más pega a ustedes, pero no es esa mi intención, sino que simplemente se valora mucho que nos puedan escuchar y que nos quieran escuchar, que otra cosa también muy importante, entre el que lo tengan que hacer y que lo quieran hacer. Y yo siento que probablemente ustedes lo quieren hacer, así que eso lo agradezco en primer lugar. En segundo lugar, quería simplemente, digamos, complementar a la profesora María, que estuve en el grupo con ella. Simplemente quiero pensar de que tenemos el miedo, a propósito de lo que dice el profesor Tomás, tenemos miedo a la libertad. ¿Desde qué punto de vista? Desde que los 12 años de escolarización nos dejan un poquito dentro de una caverna, hablando de Platón, ¿no? Yo siento que nuestra pega es salir de esta caverna desde un punto de vista ¿no es cierto? Más metafórico. Siento que digamos, la teoría Y, por decirlo así, plantea un miedo gigantesco quizás a no saber qué hacer con tanta libertad. O sea, chuta, ¿qué hacemos ahora? Es como un poquito lo que está pasando ahora desde un punto de vista político, ¿no es cierto?, con lo que sucedió ayer. Ahora que tenemos libertad, ¿qué hacemos? Entonces, como no fuimos educados para la libertad, sino que fuimos educados con la profunda desconfianza en el estudiante, es muy interesante ver cómo transicionamos desde el paradigma X al paradigma Y. Eso es muy interesante de ver y esta transición yo ya la llamo básicamente salir de la caverna, ¿no es cierto? Dejar de ver, ¿no es cierto?, estos fantasmas, ¿no es cierto?, de una educación quizá un poquito militarizante, policial, que nos heredó un poquito un gobierno bien especial de los años 70 y 80. Así que yo pienso que es bonito y que nos hace ser humanos tener miedo, pienso, pero también hay que abrazar ese miedo y transformarlo, resignificarlo, subvertirlo, no sé, de alguna manera, y básicamente empezar a educar para la libertad y para la autonomía, que pienso o educarnos, que también es importante. Así que eso no más quería decir para no quitarle el tiempo a la gente. Muchas gracias, pienso que esto es un mito de la caverna, sin lugar a dudas, pasar de la Y a la Y. Gracias. Gracias, René. René. No sé, Tomás, si te parece que nos queda tiempo como para una intervención más, si alguien quisiera tomar la palabra. Por supuesto que tenemos tiempo para una más. Bien, parece que... Sí. Quizás solamente reforzar un poco lo que decía René, que pudiera parecer como, para alguno tal vez descontextualizado, meter como el mundo político al mundo de la educación, pero me gustaría como traer un poco esta idea de que muchos teóricos han manejado, teóricos sobre todo desde la sociología, que es que el sistema educativo al final es un reflejo de cómo opera las estructuras y el sistema social en general. Entonces también esto funciona de las dos formas. El sistema educativo puede ser un promotor de otros tipos de relaciones dentro de la sociedad. Y así que me alineo mucho con lo que dice René, es un punto de vista bastante novedoso que hasta ahora por lo menos yo no había escuchado en nuestros talleres. Quería solamente destacarlo. Y ahora sí me parece que podríamos seguir con la parte de la exposición para no alargar tanto esta sección. Muchas gracias a todas y todos los que participaron. Tenemos ahí en el Padlet las conclusiones de cada grupo y van a ver que están muy buenas. Hay muchos Como elementos. decía René, bueno, a nosotros nos interesa también ir tomando esta información, compartírselas en la medida que podamos hacerlo a través de las herramientas que nos da la tecnología, pero por cierto, también lo que van comentando en el chat, uno tiene la posibilidad de descargarlo incluso en el Zoom. Por lo tanto, toda esa información que ustedes van comentando, ¿cierto? Más allá que a lo mejor no todos alcancen a hacer o formular sus preguntas, todo eso nos va a servir justamente para ir desarrollando también nuevas actividades e ir promoviendo nuevos espacios también de colaboración en la universidad, ya que por cierto que siempre van a hacer falta y bueno, sobre todo este contexto en el que estamos viviendo. Bueno,
En relación a esta actividad, cabe señalar, ¿cierto?, que si bien es cierto, como por ahí lo comentaban, estas posiciones de las teorías X e Y, ¿cierto?, son visiones extremas, en realidad, claro, son coordenadas como para problematizar justamente cómo se construye, ¿cierto?, el clima desde distintos paradigmas. Entonces, la pregunta es, claro, esos son como los límites y cómo nos movemos dentro de esos límites. Entonces, como para salir de esta, ¿cierto?, nos propone este autor equilibrar la confianza con el riesgo y el valor, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la teoría X, ¿ya? Hay una baja confianza, por ejemplo, en el estudiante, pero también con las medidas justamente que puedan impedir y que efectivamente existan, por ejemplo, prácticas deshonestas, también uno siente mayor seguridad como docente en el sentido que se minimiza el riesgo de que efectivamente eso ocurra. Entonces hay menor confianza por un lado, pero también hay menor riesgo, pero a la vez también hay menor valor en el aprendizaje, en que el énfasis esté puesto en el aprendizaje y que efectivamente el estudiante lo visualice de esa manera. En el caso del otro extremo, ¿cierto?, de la teoría Y, hay una alta confianza. Si ustedes se ven, ¿cierto?, lo pueden observar ahí en el tamaño del círculo, quiere reflejar un poco eso, ¿ya? Pero también hay un riesgo, también. El riesgo es mayor, ¿ya? Pero por lo general el riesgo nunca es equivalente al valor también que tiene el centrarse en el aprendizaje y ver de qué manera también se pone el énfasis en lo importante. Entonces, sabemos que en muchas ocasiones tenemos que tomar ciertas decisiones, como lo decía, ¿cierto?, la profesora hace un rato atrás, que a lo mejor nos van a exponer, ¿ya? Pero sin embargo, también hay que sopesar cuál es el beneficio que uno obtiene de eso, ¿ya? Y si el beneficio es el aprendizaje, entonces tenemos que reflexionar si es que efectivamente hay que hacerlo más seguido, ¿ya? Pero esa es una manera de cómo este autor responde un poco a cómo moverse dentro de esos extremos, ¿cierto?, de teorías, pero por cierto que nosotros también tenemos que movernos como por el medio y ver de qué manera podemos ir sopesando todos estos elementos. ¿Pablo? Bueno. ¿Sí, Tomás? ¿Sabes qué? Isabel Villanueva nos comenta en el chat si es que podríamos dar un ejemplo práctico de lo que estás explicando justo en este momento. Por ejemplo, claro, si nosotros estamos pensando en que yo voy a promover la coevaluación, por ejemplo, ¿ya? De mis estudiantes, que mis estudiantes puedan coevaluarse. Por cierto, ¿cuál sería el riesgo? Eso sería, ¿cierto?, una mirada desde una perspectiva más cercana al paradigma Y, promover la coevaluación. El riesgo sería claro, que efectivamente se reúnan justamente los estudiantes que tienen mayor afinidad y se pongan de acuerdo, por ejemplo. Entonces uno se queda pensando y uno dice, bueno, o sea, hay un alto riesgo de que efectivamente se pongan buena nota entre ellos, por ejemplo. Sin embargo, claro, ¿de qué manera uno puede también ir minimizando el riesgo para centrarlo, por ejemplo, más bien en el aprendizaje, que a uno le dé confianza de que eso no va a ocurrir? Por ejemplo, promover coevaluaciones aleatorias. Por otro lado, también uno puede andamiar ese proceso, ya entregando ciertas herramientas en donde también se puede hacer un ejercicio previo de coevaluación para ver justamente cómo resulta, y promoviendo a lo mejor, ¿cierto?, que en esas coevaluaciones también existe una retroalimentación, ¿ah? No solamente con una pauta. A lo mejor quizás yo había pensado en una pauta y voy a pensar de que a lo mejor se van a calificar de la misma manera. Pero si les pedimos más y que justifiquen a lo mejor esa retroalimentación, ¿ya? Entonces ya con eso vamos minimizando el riesgo de que eso ocurra, ¿ya? Poniendo el valor en el aprendizaje. Entonces uno puede ir jugando con estos conceptos de tal manera de ir considerando aquello, ¿ya? Pero siempre se puede minimizar el riesgo de que eso ocurra, por cierto, con estos quizás requisitos adicionales que nosotros vamos pidiendo, sin llegar a burocratizar también este proceso, porque ahí también caemos en el otro extremo, y eso tampoco es favorable para el clima de aula, ¿ah? Lo vamos a comentar luego. No sé si, María, con eso más o menos puedo... Isabel. Perdón, Isabel, Sí. ¿cierto? Puedo responder un poquito a la inquietud. De todas maneras, si quieres lo podemos retomar, ¿cierto? Luego, ¿ah? Si nos queda un tiempito ahí para retomar algunas preguntas al final. Sí, tal vez podemos mencionar rápidamente, ya que tú mencionaste un ejemplo relacionado con el ámbito de la evaluación, tal vez podemos mencionar uno que tenga que ver con
con estas como condiciones o acuerdos que se dan dentro de un curso en términos de las reglas de funcionamiento, como es, por ejemplo, algo que no vamos a explicar ahora profundamente, pero lo dejamos como para que puedan revisar por su cuenta, que tiene que ver con el contrato de curso, que es este acuerdo esta posibilidad de abrir las condiciones del curso, aquellas como normas de desarrollo de las sesiones, por ejemplo, a un acuerdo entre las y los estudiantes y las y los docentes. Es una forma de traspasar este poder que tiene él o la docente a cargo del curso y abrirlo y compartirlo con las y los estudiantes. Por supuesto que significa un riesgo en el sentido, puede significar un riesgo en el sentido de que pueden proponer normas demasiado flexibles para lo que uno está acostumbrado desde una mirada un poco más conservadora. Sin embargo, tiene como gran beneficio que genera un mayor involucramiento en las y los estudiantes, puesto que ellos fueron parte de la formulación de estas normas, como por ejemplo las asistencias, la participación, el cumplimiento con los acuerdos, como las lecturas, etc. Y cuando uno es parte de ese tipo de acuerdos, siente un mayor sentido de responsabilidad. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, y eso por supuesto que ya pueden, a partir de lo que hemos visto en la sesión, tiene implicancias importantes en lo que tiene que ver con el clima de aula. Solo por nombrar un segundo ejemplo. Sí, claro. Con respecto a lo que señala Tomás, este contrato de curso puede ser, generalmente ocurre a veces al comienzo, cuando uno presenta el programa, uno deja espacios abiertos en donde uno puede consultar a los estudiantes en base a más o menos qué aprendizaje, con qué cosas nos podemos comprometer, ¿cierto? Qué formas de evaluación, algo general. Pero también durante el curso, o sea, también uno puede negociar si es que uno utiliza una rúbrica para un determinado trabajo, uno puede tener ciertos parámetros que uno considera como mínimos de esa rúbrica, pero dejar un espacio de participación en donde los estudiantes se puedan comprometer con ciertas cosas. Eso tiende un poco a favorecer que efectivamente las producciones sean de mayor calidad, uno esperaría eso, porque también hay un acuerdo con los estudiantes de que efectivamente ellos también tienen ese espacio de proponer aquello, y por supuesto uno esperaría de que efectivamente las producciones fueran mejores. Por lo general en las experiencias que se han dado se da eso, de que efectivamente existe una mayor motivación también, cuando, bueno, eso también se ha investigado bastante, cuando efectivamente se dan opciones ya de este tipo de participación, eso tiende justamente a aumentar la motivación y el compromiso también con el desarrollo del aprendizaje. Bien, vamos a seguir avanzando, Tomás, si te parece. Vamos. Bueno, algunos principios y estrategias para promover entonces un clima apropiado para el aprendizaje. Aquí yo creo que van a aparecer varias de las cosas que ustedes fueron señalando y que están en el tablero, ¿ya? Y que seguramente aparecieron en la discusión. Esto está basado justamente en un trabajo de sistematización que hicieron estos autores a raíz de ciertas investigaciones, utilizando la metodología de investigación-acción de cosas que fueron encontrando en aquellos ambientes que eran favorables para el aprendizaje, más positivos, y otros ambientes que no lo eran, ¿ya? Entonces, aquí, por destacar algunos, porque eran varios elementos que ellos fueron encontrando. Por ejemplo, el reconocimiento explícito de logros, ¿ya? Eso también es algo muy importante. Yo hace poco lo vi en un petitorio estudiantil, ¿ya? Que tiene que ver con el buen trato en contexto de enseñanza remota, de una carrera específica, no de esta universidad, de otra universidad pública, pero efectivamente los estudiantes pedían que por favor los estudiantes no solamente, o sea, perdón, los docentes no solamente les hablaran de los errores, sino que pudieran visibilizar los aciertos, qué cosas están haciendo bien. Y no solamente por una cosa, ¿cierto?, de motivación solamente, sino que también porque querían saber esa opinión de qué es lo que se está haciendo bien. Entonces las retroalimentaciones también deben considerar aquello, ¿ya? Ustedes lo señalaban en la encuesta al comienzo, ha sido difícil justamente este proceso de poder establecer una buena retroalimentación en este contexto, ¿ya? Por lo tanto, existen otras maneras de poder hacerlo, por ejemplo, el tema de las coevaluaciones, como hablábamos recién, que pueden ser sin calificación, y pueden, en la medida que uno socializa bien cuáles son esos criterios con los estudiantes o los co-construye con ellos, uno puede distribuir esa responsabilidad que tradicionalmente es del docente en los propios estudiantes para lograr justamente ese tipo de reconocimiento. La tolerancia a los errores, por ejemplo, porque el error
que se entienda en el contexto del aula, que es parte del aprendizaje, ¿ya? O es un motor, ¿cierto?, del aprendizaje. La sensación de ser alguien valioso para la clase, el sentido de pertenencia, el conocimiento de las normas y las consecuencias de su transgresión. Ya muchas veces las profesoras, los profesores damos por implícito ciertas cosas que no lo son tanto, no declaramos nuestras expectativas. Por lo tanto, es importante declarar esas expectativas, ¿ya? Y que los estudiantes las conozcan. La flexibilidad de las normas también, bueno, y sobre todo en este contexto, como lo comentábamos a propósito de los estudios con Tomás, por supuesto, la flexibilidad debiese ser la norma en este escenario. Otro tema importante, que el estudiantado se sienta respetado en su dignidad, en su individualidad y en sus diferencias, ¿ya? Es interesante que aparezca esto siempre en los estudios que se hacen, ¿cierto?, sobre qué características tiene un buen clima de aula, porque resulta que la docencia inclusiva justamente tiene esas características, ¿ya? Tal como lo promueve justamente nuestro modelo educativo. Entonces, en la medida que nosotros también, porque muchas veces se pregunta eso, bueno, ¿cuáles son los beneficios de una docencia más inclusiva? Una docencia más inclusiva también tiende a valorar la diferencia y con eso también promueve el desarrollo de un mejor clima de aula apropiado para el aprendizaje. El acceso a la disponibilidad de la información relevante, sabemos que eso se ha visto muy dificultado en estos tiempos. También por ahí han habido dificultades de, por ejemplo, acceso a visibilizar las clases. También han habido casos, ¿cierto?, de docentes que no han querido subir las clases, ¿cierto?, que no las han puesto a disposición. Y eso es muy importante, y sobre todo en este contexto. Eso tiende también a facilitar un clima que sea favorable. Se favorece el crecimiento personal. El crecimiento personal, claro, obviamente que no solamente tiene que ver con variables académicas, pero por ejemplo se ve efectivamente en las retroalimentaciones, en la medida que uno hace una retroalimentación de calidad que incluso va más allá de lo que dice el indicador que uno está retroalimentando. El estudiante eso lo va a ver como que efectivamente el docente o la docente está preocupada porque yo me desarrolle de manera integral, no solamente justamente como un estudiante, sino que uno va más allá. Entonces, efectivamente, eso ya es una manera como concreta de poder promover también el crecimiento personal, que así se visibilice por parte de los estudiantes. Bueno, el tema de la creatividad, dar posibilidades alternativas justamente en la generación, por ejemplo, de los trabajos, de las evaluaciones, y el enfrentamiento también constructivo de los conflictos. ¿Ya? Eso también es muy importante como factor, ¿cierto?, que puede contribuir al desarrollo de un buen clima de aula. Entonces, si consideramos entonces las estrategias que nos podrían ayudar justamente a ir logrando estos objetivos o estas condiciones, de qué manera nosotros podemos posibilitar estas condiciones, hay unas que se repiten bastante, porque son muchas y probablemente aparecieron ahí en la discusión, la que ustedes tuvieron ahí durante el trabajo grupo pequeño, pero diríamos que las que más o menos aparecen con cierta frecuencia son estas. Por un lado, el tema del desarrollo de actividades grupales. Ustedes por ahí también lo señalaron al comienzo que quizás esa fue una de las dificultades, lograr ese tipo de desarrollo de trabajo grupal. Yo entiendo de que no necesariamente, así como lo hemos hecho en este taller, el trabajo grupal hacer solamente estas sesiones sincrónicas, sino que también es algo que se puede promover fuera justamente del espacio de aula, y de alguna manera en este contexto lo que se ha sugerido es que las actividades asincrónicas tengan un protagonismo importante. Yo creo que uno puede también promover quizás encuentros de seguimiento, si es que uno trabaja con grupos que van a por ejemplo, trabajar juntos a lo largo de todo un semestre. Eso también es una posibilidad que, por ejemplo, a través de la plataforma o curso se puede conseguir. Uno puede compartir y hacer un seguimiento dirigido a los grupos que uno puede formar por curso. Dentro del mismo canal de YouTube de la unidad hay una presentación anterior, ¿cierto?, sobre el uso de cursos en este tema, que lo pueden volver ahí a visitar. Bueno, las actividades grupales provienen de un mayor espacio de protección, ¿ya? Es un espacio protegido, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en una clase, no sé, de 80, donde el profesor o la profesora pregunta, bueno, ¿qué opinan? ¿Ya? Vamos a escuchar los grillos, ¿cierto? Porque la verdad es que, claro, o sea, si ni siquiera en las clases presenciales pasa de que efectivamente uno pueda participar, porque uno también siente ese temor, ¿ya?
en la clase virtual con mayor razón ha ocurrido. Por lo tanto, es preferible que generar espacios más pequeños, más protegidos, para que efectivamente haya más participación y reconocimiento, ¿ya? Y si se trata de una interacción sincrónica, así como lo hemos hecho en esta sesión de hoy y en otras anteriores, usando este recurso de los grupos pequeños, uno como profesor o profesora también se puede ir paseando por los grupos y eso resulta bastante bien. Yo lo he conversado con otras profesoras y profesoras y la verdad es que sí, o sea, permite, incluso hay varios que se han encontrado con pantallas encendidas incluso en esos espacios pequeños, ¿ya? Y como que a veces como que se sorprende la primera vez que se ven, así, una cosa así. Entonces, pero bueno, así que eso también es algo importante. La evaluación formativa también, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, lo decíamos recién, el error como norma del espacio formativo. ¿Ah? En la medida que existe una evaluación formativa, transmitimos también esa impresión de que efectivamente el docente le interesa saber, ¿cierto?, qué cosas puedes mejorar y qué cosas estás haciendo bien, ¿ya? Y con eso se evita justamente el tema punitivo de la calificación. La calificación ya no es una especie de juicio de valor, sino que va a ser el resultado de un proceso en el cual, por lo menos el estudiante tuvo la oportunidad de poder hacer algunas mejoras. ¿Ya? Tampoco quiere decir, y sobre todo en cursos masivos, que la retroalimentación ya pueda ser a cada momento, a cada semana. Eso es muy difícil hacerlo. Es cierto que uno en el discurso puede ir incorporando algunos elementos que va observando y los problematiza a nivel general, como para que esto sea continuo, pero al menos justamente tener algún tipo de retroalimentación personalizada de lo que ha sido un proceso determinado es importante para el estudiante. También promueve el ajuste de expectativas, por supuesto, lo que decíamos recién, ¿ya? Independientemente de los materiales que nosotros les entregamos a nuestros estudiantes, las rúbricas, instructivos, etcétera, etcétera, por mucho que uno diga ahí está todo claro, uno necesita probar eso para saber, ¿cierto? A ver, si yo desarrollo tal o cual tarea bajo esos criterios, qué tanto me ajusto a lo que el profe o la profe requiere. Entonces siempre es bueno un espacio de evaluación formativa. El énfasis en el aprendizaje, este otro también factor es importante. No desvalorizar la capacidad de las y los estudiantes, como se veía, por ejemplo, en el ejemplo de la teoría X, por ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, yo les puedo pedir solo pruebas de memorización, porque asumo de que los estudiantes en realidad no se van a aprender nada, entonces, y sabemos, ¿cierto?, que las habilidades de memorización, ¿cierto?, tienen un bajo nivel cognitivo, es decir, no apelan a habilidades de orden superior. Entonces, la idea, ¿cierto?, es apostar también a que no deberíamos subestimar a los estudiantes en esa dimensión. Otra cosa es evitar la excesiva preocupación sobre los aspectos triviales de la formación. Ya estamos hablando de, por ejemplo, los formatos, los plazos de entrega. No estoy diciendo que estos no sean importantes. Sabemos perfectamente que en un currículum por competencias uno no solamente evalúa el contenido, sino que también lo que sería, ¿cierto?, el conocer, sino que también el saber ser, como se denomina. Y tiene que ver justamente con otras características, como el tema de la responsabilidad, por ejemplo, pero el énfasis no debiese estar puesto allí, ¿ya? Y también es siempre importante escuchar al estudiante qué pudo haber pasado, ¿ya? Porque a veces, nosotros muchas veces damos por sentado de que efectivamente hay una responsabilidad cuando a lo mejor hay un problema o hay una situación puntual que ha vivido el estudiante y que por eso no ha podido a lo mejor cumplir con el plazo de entrega. Entonces, eso da cuenta de que el profesor o la profesora se posiciona frente a sus estudiantes como alguien que realmente le interesa el aprendizaje, más que la nota, el aprendizaje, que es lo que todos los profesores y profesoras queremos. Entonces, el tema es que a través de esta minimización de esos aspectos triviales también vamos como moviendo el eje justamente hacia que los estudiantes se comprometan con ese aprendizaje, así como el profesor se compromete con ellos en ese punto. Y por último, las relaciones interpersonales. Ya, las relaciones interpersonales tienen que ser flexibles y diversas, tiene que haber escucha activa, es decir, uno no puede pensar de que todos necesitan lo mismo, es decir, también tiene que haber equidad en las relaciones interpersonales. Hay algunos estudiantes que uno ya sabe que tiene que soltarlos más, hay otros que incluso tiene que frenarlos, ¿cierto?, un poco, y hay otros que tiene que estimularlos más, ¿ya? Entonces, de alguna manera, eso también permite de que esas relaciones sean flexibles. El taller que vamos a tener el próximo día jueves a cargo del grupo de OL, que va a trabajar este mismo tema, va a profundizar,
y lo va a ver en un contexto ya, ¿cierto?, de enseñanza más virtual, con algunas herramientas que nos pueden ayudar a esto, va a problematizar también el tema de la comunicación. Así que eso lo voy a dejar ahí como para que lo retomen, ¿no? Si es que pueden asistir a este otro taller que va a ser el próximo día jueves en la tarde. Igualmente ustedes ya saben que todas estas presentaciones nosotros las dejamos alojadas en nuestro canal de YouTube. Bien, Tomás, no sé si existen preguntas que podamos ir... Solo nos plantean como el desafío de esta controversia que ha sido tan comentada de las pantallas negras. De ¿qué simbolizan las pantallas negras? René dice que pudiera ser como una especie de poco involucramiento emocional, o que en realidad simboliza una ausencia emotiva. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues, tal vez podrías comentar un poco lo que hemos conversado al respecto. Y lo que hemos visto en los estudios también, que nos han comentado los estudiantes mismos. Claro, bueno, en los estudios se habla harto del tema de la privacidad y no hay que olvidarse de eso, de que en el fondo, por ejemplo, esto no es mi sala de clase, no, en mi casa, ¿ya? Entonces, varios señalan aquello y que no quieren tampoco usar fondos como extraños y esas cosas, o un pendón así como de biblioteca atrás y cosas por el estilo, sino que tampoco no quieren mostrar eso. Entonces, pero eso no significa que, creo yo, mi opinión, que haya menos participación. Yo lo he visto con algunos docentes, en particular en otro curso que estoy haciendo, ya se conversó ese tema, y uno de los profesores que todo el tiempo tuvo pantallas apagadas, independientemente de que los trabajos que pedía iban cumpliendo los estudiantes, al final del semestre, el primer semestre, los estudiantes las encendieron y conversaron, y quedó demostrado que eso era más mito que verdad, y que tiene que ver esencialmente con cuestiones de privacidad personal. Ya no necesariamente implica que hay menos involucramiento, menos participación. Y lo otro que quería comentar es que también depende del tipo de actividades que hacen los profes también, porque efectivamente si saben que el profe va a abrir su sesión sincrónica y que de repente a lo mejor hace alguna actividad de grupo en cualquier momento, entonces uno dice, puede estar atento, ¿ya? Porque si no voy a quedar perdido después, ¿ya? Entonces también depende mucho de lo que hacen los profesores. No sé, eso opino. No sé si alguien, quizás también de quienes están presentes, quisiera también tomar la palabra y opinar. Sí, pueden hacerlo, por supuesto pueden hacerlo. También nos comentaba Carolina que es recíproco, que así como el curso entero está invitado a la casa del estudiante cuando esta persona prende su cámara, también sucede que los estudiantes están invitados a las casas de las y los docentes. Cuando, como tú bien decías, lo invitas en tu caso a tu living, o a tu comedor, o a tu, no sé. El dormitorio. Dormitorio en tu caso, ok. Y claro, Cristóbal también apuntaba un poco a lo que tú comentabas. Dice, yo creo que pasa más porque aparecen diferencias de clase, que es otro factor. Yo creo que no hay que buscar solo un factor. En general creo que como toda la sociedad es multifactorial, y por lo tanto no hay una sola respuesta correcta, y tal vez para eso, cómo enfrentarlo, tal vez lo más práctico es, como tú bien decías, apelar a la flexibilidad. A decir que si no es absolutamente necesario, no requerirlo. Bien. René había levantado la mano. Sí, disculpe, por favor. Sí. Que me estoy repitiendo tanto. No, simplemente agregar que cuando es que no se puede poner todo en el chat, lamentablemente, y si las colegas y los colegas quisieran también ampliar su opinión, cuando yo hablo de docencia emotiva es solamente es un ámbito impresionista. Me genera lo siguiente, porque bueno, básicamente en las clases, cuando los estudiantes están requete contra entusiasmados, si es que se puede ver, ¿no es cierto?, están participando mucho, porque no solamente puede ser una pantalla negra por fallas técnicas, sino que hay muchos otros factores, como citando al profe también Tomás, que es un fenómeno multifactorial, de todas maneras. Pero he tenido, por lo menos desde mi punto de vista, desde las clases que hago yo que son de inglés, donde se requiere un feedback casi inmediato, desde el punto de vista sincrónico. Digamos, si yo básicamente es una conversación, no es necesariamente una exposición durante 1 hora y media, o ojalá un poquito menos, cuando los estudiantes están entusiasmados y cuando digamos, este fenómeno que yo de manera le he puesto ausencia emocional, cuando no están presentes en el aula, tienen la cámara apagada y más encima no participan bajo ningún punto de vista, no levantan la manito, no colocan emoticones, etcétera, 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 ni tampoco participan en el chat.
se quedan muy, muy, muy en silencio. Entonces, cuando logro traspasar la barrera de la intimidad, básicamente Ladi y los chiquillos me invitan a la casa. Es como que me tengo que ganar el ticket para que me inviten a la casa. Eso era más o menos lo que quería decir. Entonces, oiga, profe, ¿sabe qué? Me cayó tan bien. Disculpen que lo esté chavacanizando esto y un poquito, pero es solamente para probar mi punto, para ilustrarlo. Me cayó tan bien que lo invito a pasar a mi casa, por lo tanto voy a prender la cámara. Entonces, básicamente ha pasado eso, cuando hay un involucramiento emocional, cuando puedo conectar emocionalmente, lamentablemente la de los profes de lengua, de alguna manera, no es que haya que hacerlo, pero sí que se puede hacer es mejor porque ahí disminuyen muchas barreras, llámese ansiedad, llámese estrés, y por supuesto pueden participar más desde el punto de vista del aprendizaje de una lengua extranjera. Pero más allá de eso, para mí, desde el punto de vista de un profe de inglés, que prendan las cámaras es que uno logró conectar con él y con el estudiante y te están invitando básicamente, literalmente a pasar a la casa. Es distinto cuando uno está en la sala de clases que puedo ver caras, es como un poquito metaforizar esto, ¿no? Ver caras o ver pantallas negras. Eso es lo que yo puedo ver caras, pero no veo intimidad. No le estoy hablando al ser sintiente, ¿no? Al estudiante que está ahí involucrado 100% en la clase, está pensando en otras cosas, lleva un background gigantesco de su casa a la sala de clase. Entonces, bueno, para terminar y redondear, era eso, ese era lo que pienso yo, que puedo también en la clase ver muchas caras mirándome, pero no necesariamente llego a ese nivel de intimidad. Eso, disculpen digamos que esto se haya alargado un poquito. Gracias, profe Pablo, y gracias, profe Tomás. Gracias, René. Bien, La gracias. pregunta. Pablo. Bien, bueno, agradecer a todos su participación, también reforzar un poco lo que había dicho Tomás a propósito del comentario de Carolina, que es verdad que tiene que ver con nuestras expectativas y es importante poder compartirlas también con los estudiantes, ¿ya? Y de hecho ahí puedo producir, por ejemplo, esos ajustes en relación a cómo nosotros esperamos que sea la relación con los estudiantes, y seguramente cada docente tiene su estilo distinto, y entonces es bueno también comunicarlo, ya que eso se pudiera expresar. Así que refuerzo también lo que decía ahí Tomás. Bien, no sé, creo que hasta el momento han salido cosas muy buenas. Si copiaron ese enlace ahí del tablero que tienen, ahí también hay muchas cosas que a lo mejor no vamos a alcanzar a poder, no alcanzamos obviamente a poder analizar, ¿sí? Ahí mirando algunas. Así que gracias por la participación y por este feedback que nos den ahí también a través de la encuesta, bueno, y todo, no solamente eso, sino que también todo esto que ustedes han escrito, tanto en los comentarios del chat, todo eso nos sirve no solo en relación con nuestras actividades, sino que también para ir problematizando ciertos temas en la universidad que son importantes de abordar. Así que muchas gracias por su participación. Y nos estamos viendo, bueno, el próximo jueves hay un taller que también se relaciona con el clima, ¿cierto?, de aula, y que va a estar liderado por otro equipo, ¿cierto?, que es el de la Vicerrectoría de Tecnología, ¿cierto?, que es el equipo de OL, y que justamente van a abordar algunas herramientas que nos van a permitir tener, ¿cierto?, una mejor comunicación con los estudiantes. Probablemente se retomen algunas de las cosas que aparecieron acá, pero también los invitamos a esa otra jornada. Por mi parte, me despido, Tomás, y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana para todas y todos. Gracias. Chao. Chao.